y en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis ganar $26 promoviendo productos de diabetes en los comentarios de diferentes blogs. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy David y os envío un saludo. Si quieres conocer diferentes estrategias o formas de cómo ganar dinero en internet y así conseguir tener ingresos todos los meses, estás en el canal adecuado. Os voy a dejar en la descripción del vídeo toda la información para que comencéis vuestro negocio real en internet por tan solo $1 por tiempo limitado, en el cual tendrás toda la capacitación, entrenamientos y cursos para lograr comenzar un negocio real en internet. Así que ahora ya no hay excusas para comenzar tu negocio porque con tan solo $1 podréis lograrlo. Tenéis toda la información en el link de la descripción y en el comentario fijado a este vídeo. Cualquier pregunta que tengáis no dudéis en dejármela en comentarios y os sacaré de todas las dudas que tengáis respecto a la información. En este vídeo os voy a enseñar cómo podréis ganar dinero con productos de diabetes promocionándolo en blogs que están posicionados en Google en los primeros lugares, teniendo muchísimo tráfico, brindando muchísimo valor y así por tanto conseguir ventas por cada vez que una persona te compre el producto. Y así vamos a comenzar la estrategia de hoy, una estrategia sencilla. Lo que vamos a hacer como siempre, hay que buscar el producto del cual vamos a promocionar y así ganar dinero. Vamos a ir a la plataforma de Hotmart, ya sabéis que hay diferentes plataformas, yo siempre me gusta trabajar con Hotmart, tenéis Hotmart como también tenéis Clickbank para todas las personas que por ejemplo no os funcione Hotmart en vuestro país, podéis utilizar también la plataforma de Clickbank y esta plataforma es similar a Hotmart. Vamos a ir a Hotmart. Hotmart es una plataforma de afiliados con el cual tiene diferentes tipos de infoproductos y vosotros si os afiliáis a un producto y lo promocionáis y tener ventas, él os dará una comisión por cada venta que realicéis del mismo. Aquí vamos a buscar diabetes, lo podemos hacer tanto con Hotmart como lo podemos hacer también con Clickbank. Yo trabajo siempre con Hotmart, pero bueno, hay muchos países que por ejemplo no funciona la plataforma de Hotmart y tienen que hacerlo con la plataforma de Clickbank, así que por eso tenéis las dos plataformas, podéis utilizar tanto una como otra. Lo que tenéis que ir a hacer es por ejemplo aquí en Clickbank buscar diabetes, buscar productos en español y ya veis que tenéis aquí diferentes productos para promocionar, pero nosotros lo vamos a hacer desde Hotmart. Ya veis, por ejemplo, pones diabetes, buscas productos siempre que tenga la mayor temperatura. Este producto tiene 84 de temperatura, eso quiere decir que se está vendiendo muy bien. Es un producto que se está vendiendo muy bien. Lo que vamos a hacer es ir al producto para que veáis el producto. Aquí este producto te estaría pagando $26 por cada venta que realices del mismo. Y lo que vamos a hacer es ir a la página de venta para ver cómo es la página de venta de este producto. Esta sería la página de venta que vamos a promocionar. Ya veis aquí está poniendo las personas que se han olvidado de la diabetes con este sistema. Aquí tenéis un vídeo introductivo del sistema. Tenéis aquí cómo funciona. Es un libro explicando cómo funciona y cómo podéis olvidaros de la diabetes. Tenéis aquí diferentes alimentos que hay que tomar, toda la información de esta página de captura. Y esta sería la página en la que nos vamos a basar para promocionar el producto. Y lo que vamos a hacer es tan fácil como ir a Hotmart. En cuanto estemos en Hotmart es afiliarse ahora, te dará un link personalizado con esta página, sería esta página con aquí arriba en la URL un link personalizado, que ese es el link que vamos a promocionar. Y para, como siempre, la estrategia que tenemos que hacer para promocionar estos links, lo que vamos a hacer es ir aquí a Bitly. Aquí en Bitly es un acortador de enlaces, que ya veis, podéis acortar ese mismo enlace para que no se vea tan feo y se vea con muchos números y cosas similares, lo podéis acortar aquí en Bitly. Y una cosa que tiene muy buena Bitly es que en cuanto acortes tu link aquí, te va a dar unas estadísticas, entonces vas a tener control de todas las personas que entran en tu link de afiliado para ver si ese producto lo están viendo, no lo están viendo, están entrando a la página y cosas diferentes. Así que os aconsejo en el momento que tengáis vuestro link de afiliado que lo acortéis aquí en Bitly, y ya después de tener vuestro link acortado aquí en Bitly, lo que vais a hacer es promocionarlo y os voy a enseñar ahora la estrategia de cómo lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es ir a Google, buscar por ejemplo diabetes y vais a encontrar diferentes blogs explicando sobre la diabetes. Vamos a entrar por ejemplo en este que es uno de los primeros posicionados, Vive tu vida diabetes.
Este es uno de los primeros posicionados. Siempre tener en cuenta que hay que ir a un blog que esté posicionado en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque va a tener muchísimo tráfico. Entonces lo que vamos a hacer con ese tráfico es llevar a las personas a tu link de afiliado, y así cuando más personas lleves a tu link de afiliado y más personas compren, por supuesto que vas a ganar muchísimo más dinero. En el momento que busques, por ejemplo, esta página, tienes que buscar varias páginas o varios blogs que estén en el nicho, por ejemplo, de la diabetes, y vamos a hacer una estrategia muy buena para que veáis cómo podéis hacer que Google os informe de cuando estos blogs están actualizados y ponen un artículo referente, por ejemplo, a la diabetes, que es en el nicho que estamos basados, y os mande un correo electrónico en el cual os va a decir que estas páginas subieron un nuevo artículo y por tanto ya podemos hacer la estrategia en la que vamos a basarnos. Aquí lo fácil es, por ejemplo, buscáis en Google, lo que os estaba diciendo, buscáis en Google, por ejemplo, Google Alert. En el momento que busque Google Alertas os saldrá esta página, que aquí es donde vamos a trabajar con el sistema. Lo que tienes que hacer es buscar la página en la cual estamos basadas, y en el momento que tal puedes crear, por ejemplo, una alerta. Directamente te creará una alerta, por ejemplo puedes poner una alerta de diabetes. En el momento que alguien escriba algún artículo relacionado con diabetes, te mandará un correo Google avisándote de que alguien puso un artículo sobre diabetes. Entonces ahí es donde vamos a trabajar nosotros con la estrategia. Lo mismo puedes hacerlo, por ejemplo, puedes incluso crear alertas de páginas web. Lo que puedes poner es lo que os digo, buscar en Google diferentes páginas web o blogs, y en el momento que suban un artículo, lo que vamos a hacer es ponerla, por ejemplo, aquí en las alertas, y directamente en el momento que ellos suban un artículo nuevo, Google te va a avisar diciendo que pusieron un artículo nuevo en esa página web. Entonces ahí es donde vamos a hacer la estrategia, y la estrategia que vamos a hacer es ir, por ejemplo, a este blog, buscar un artículo, el artículo que quieres. Por ejemplo, vamos a ir a este artículo de diabetes. En este mismo artículo lo que vamos a hacer es ir a la parte de abajo, y aquí en la parte de abajo es donde vamos a trabajar nosotros con las respuestas y comentarios en los blogs. Aquí lo que vamos a hacer es siempre brindar valor a las personas y brindar valor, por ejemplo, también al dueño del blog para que no nos bloquee. Lo que no puedes es poner aquí tu link de afiliado y esperar a que la gente entre en tu link de afiliado, porque si no brindas valor, lo que va a hacer, lo primero, el dueño del blog, lo que va a hacer es bloquearte y quitarte, por ejemplo, el enlace, y bloquearte y no dejarte poner más porque estás haciendo spam. Pero siempre si aportas valor sobre la diabetes, que fue, por ejemplo, buscas cualquier artículo de qué fue lo que te hizo a ti mejorar en el tema de diabetes o eliminar la diabetes, comentar siempre algo de valor y luego aportar tu link de afiliado. Entonces ahí no vas a tener ningún tipo de problema, pero tener en cuenta, como todo, si queréis vender, lo que hay que aportar es siempre primero mucho valor, y luego en el momento que aportes valor, lo que va a hacer la gente es luego comprarte el producto. Entonces si aportas valor, pones un comentario de valor y luego pones tu link de afiliado, mucha gente te va a ir a ese link de afiliado. Y entonces la estrategia de las alertas que os decía anteriormente es lo que nos vamos a basar también en esta estrategia, porque tú, si creas una alerta en Google y Google te notifica rápidamente, por ejemplo, que subieron un artículo relacionado con el tema de diabetes, lo que vas a hacer es ir rápidamente a contestar y a brindar valor en un comentario a ese artículo. Entonces tú vas a estar siempre posicionado en los primeros lugares. Tener en cuenta, ya veis aquí, que la gente va comentando, pero siempre va a estar posicionado la persona que comente en el primer comentario. Entonces tú, si en ese primer comentario brindas mucho valor y pones tu link de afiliado, todas las personas que entren después en ese blog, lo que van a hacer es ir, por ejemplo, a las respuestas de las personas, y van siempre a encontrar tu respuesta posicionada en el primer lugar, porque creaste una alerta en Google que te avisó de que crearon este artículo, y con este artículo creado tú te posicionaste en primer lugar comentando, y las personas van a ir a tu link de afiliado y vas a tener muchas posibilidades de vender el producto. Por eso os digo que hay que crear esas alertas en Google, para que en el momento que te manden un correo que te avise Google que subieron un artículo a ese blog, comentar el primero para estar posicionado primero. Y siempre, lo que os digo, brindar mucho valor, no hacer spam, no directamente coger y hacer spam. Por eso os digo que es muy importante siempre el tema de valor, porque si haces spam, lo que va a hacer el dueño del artículo, lo que va a hacer es bloquearte directamente o quitarte el enlace, y ya no vas a tener probabilidades de trabajar. Y lo que tenemos que hacer es eso, siempre ir a Google y buscar un artículo que esté siempre posicionado en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque recibe muchísimo tráfico, y ahí es donde nos vamos a
a pasar? Cuando más tráfico, más personas entren en el blog o en el artículo y más personas vayan a los comentarios y vean, por ejemplo, tu comentario posicionado en los primeros lugares, más posibilidades vas a tener de ganar más dinero con esta estrategia. Y así es como vamos a trabajar en el día de hoy con esta estrategia súper sencilla de hacer. Y ahora, en resumen, os la voy a resumir para que tengáis todo en cuenta. Es ir, por ejemplo, a Hotmart, como os dije, Hotmart, buscar productos de diabetes, lo puedes hacer en diferentes nichos, nicho de adelgazar, nicho de fitness, eso es trabajar, como siempre os digo, con diferentes tipos de nichos. Yo me basé en este nicho, como te puedes basar en otro nicho, en yoga, en cosas similares, de alimentación o cosas similares, te puedes basar en muchísimos nichos, pero esta estrategia te vale para diferentes nichos, pero lo que está claro es que, como siempre, hay que tomar acción y hacer la estrategia, porque luego mucha gente me manda un mensaje o por privado o en comentarios: oye David, es que esto no funciona, o es que esta estrategia, digo, lo que hay que hacerle es la estrategia y también toma tiempo. Lo que no puedes pretender es que pongas en el artículo, que pongas tu link de afiliado y vendas el primer día 10. Eso está claro. Lo que hay que tomar tiempo, como sabemos, como esto de ganar dinero en internet toma tiempo, lo que hay que tomar, está claro que hay que tomar acción, pero luego va a tomar tiempo. No viene a las primeras de cambio. Quizá igual vendas un día 10, como otro día no vendas ninguna, como pase una semana y vendas 3, como otra semana puedes vender 50. Depende también de cómo aportes valor y de no ser un spammer, de no poner tu link de afiliado en cualquier sitio. Por eso os digo que esta estrategia funciona muy bien, pero también saber hacerla bien. Y lo que os decía, ir aquí, por ejemplo, temas de diabetes, tenéis aquí diferentes artículos, no solo este, yo me basé en este porque está posicionado con una temperatura muy alta. Lo podéis hacer, lo que os digo, tanto en Hotmart como lo podéis hacer en Clickbank. Si por ejemplo Hotmart no funciona en tu país, lo puedes utilizar con Clickbank. Hay diferentes páginas de afiliados, pero bueno, estas son las dos más importantes. Lo que vais a hacer es entrar en el producto, mirar siempre el producto, claro, ver la página de venta, afiliarse ahora. Lo que os digo, siempre mirar la página de venta, lo que se está vendiendo, para luego, si aportas valor, aportar valor, pero saber lo que estás vendiendo. Si no sabes qué producto estás vendiendo o lo que es, lo que te recomiendo es que veas el vídeo y veas la página de venta para que veas cómo funciona el producto, para luego poder venderlo, por supuesto. Luego, en el momento que sepas cómo funciona el producto, lo que os digo, afiliarse ahora, te afilias, te va a dar un link. Lo que tienes que hacer con ese link, o te recomiendo que hagas, es ir a la plataforma, como os dije, de Bitly, lo acortáis aquí. Aquí vais a ver las estadísticas, vais a ver todas las estadísticas de las personas que entraron cada día en vuestro link, para ver también el tráfico que tienes. Y ya os digo que aquí con esta plataforma es una maravilla porque vais a ver todas las estadísticas. En el momento que tengas el link acortado aquí, lo que vamos a hacer, como os dije, vamos a ir a Google, buscar diferentes artículos o blogs relacionados con el nicho que estamos trabajando. Buscas varios, lo que puedes hacer es ir a alertas de Google, aquí en alertas de Google poner, por ejemplo, diabetes o las diferentes blogs que buscamos anteriormente, para que Google nos avise cada vez que suba un nuevo artículo, tanto de diabetes como de productos de diabetes, como algún artículo en algún blog o en alguna página que nosotros queramos trabajar con ello. Cuando más tráfico tenga esa página, más dinero vamos a ganar, porque más personas van a entrar en nuestro link y más productos vamos a vender. Por eso os digo de crear las alertas. ¿Para qué? Para cada vez que creas una alerta, tener siempre la posibilidad de comentar siempre el primero o de los primeros en el artículo, para que ese comentario quede fijado en el primer lugar y así tener muchas más visitas a tu link de afiliado. Y en el momento que vayamos al artículo, ir siempre a la parte de abajo, los comentarios, y siempre, como siempre os digo, brindar valor, no poner vuestro link de afiliado, porque eso no va a hacer nada. Lo que va a hacer es que te bloquee el propietario de la página al crear spam. Entonces tú, si creas un artículo de valor, lo que os recomiendo es tomar varios minutos, pensar el artículo, podéis ir a otros artículos, buscar por ejemplo otros comentarios de otras personas relacionados al nicho, ver siempre que el artículo también que esté basado en el nicho que estemos trabajando, que sea un artículo de diabetes como por ejemplo es este, leer un poco el artículo. Esto va a llevar un poco de tiempo, pero es tan fácil como mirar siempre el artículo que vas a vender, luego dejar el comentario, cualquier comentario. Lo que os digo, podéis ir a otros blogs, buscar diferentes respuestas de personas, aportar siempre muchísimo valor y luego poner vuestro link de afiliado, y así es como vais a tener probabilidades que no os bloquee, por supuesto, el propietario de la página, y que muchas personas vayan a tu link de afiliado porque aportaste mucho valor, les gustó tu respuesta. Luego van a ver, por ejemplo, puedes decir que este artículo o este producto a ti te valió muchísimo para el tema de la diabetes, bajaste muchísimo la diabetes o casi la eliminaste gracias a este producto. Entonces las personas van a decir que si a ti te funcionó, van a entrar en tu link de afiliado, por ejemplo, van a mirar el link, van a ver, por ejemplo, el producto cómo es, si de verdad le gusta el producto.
van a revisar toda la página de captura y si compran tú te llevarás la comisión con ese producto. Así que ya ves lo sencillo que es trabajar en los comentarios de los blogs, hacerlo como siempre aportando valor y hacerlo como os expliqué aquí en el vídeo, ganar por cada vez que vendáis el producto unos $25. Así que ya veis la estrategia, siempre paso a paso todo lo que os dije. Y sobre todo eso, brindar valor y no hacer spam, sobre todo cuando ya tengáis ya el comentario hecho con vuestro link de afiliado, para que no tengáis ningún tipo de problema y no os lo quiten o nos dejen comentar o que tengáis algún tipo de problema con la página. Así que nada, esta es la estrategia de hoy, una estrategia sencilla de cómo ganar $25 promoviendo productos de diabetes en diferentes páginas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros al canal, activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Cualquier cosa dejármela en comentarios que estaré encantado de responderos. Nos vemos en un próximo vídeo, que tengáis un buen día.